Bienvenidos a nuestro canal Words and Books, grupo editorial. Hoy vamos con la parte final de Informe sobre Ciegos. Creo que ha sido una maravillosa aventura haber descubierto los siniestros pensamientos que acompañaban a Fernando Vidal Olmos. Ahora veremos en qué termina esta novela dentro de la novela sobre héroes y tumbas. Confirmamos también que continuaremos con Sobre héroes y tumbas una vez terminado Informe sobre Ciegos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a dejar sus likes, a dejar sus comentarios, sus sugerencias. Nosotros estamos muy pendientes para cumplir con sus peticiones y para mejorar en lo que ustedes nos digan, porque este canal se hace para ustedes y nuestra satisfacción no es otra que saber que ustedes están siendo correspondidos con la calidad de las historias y las narraciones que hacemos con todo cariño. Dios los bendiga y esto es Words and Books, grupo editorial. Informe sobre Ciegos, capítulo 24. No sé cuántas horas permanecí en aquella prisión, a oscuras, en medio de la incertidumbre. Para colmo empezó a parecerme que me faltaba aire, como por otra parte era natural, ya que aquella pieza maldita no tenía más ventilación que la que le podían proporcionar las rendijas. Podía verificarse que alguna debilísima corriente de aire entraba al menos en la puerta que daba a la primera habitación. ¿Bastaría para renovar el oxígeno de la pieza? No lo parecía, pues la sensación que yo tenía era de creciente ahogo, aunque bien podía deberse, pensé, a causas psicológicas. Pero, ¿y si la idea de la secta era la de enterrarme vivo en aquella pieza encerrada? Recordé de pronto una de las historias que había descubierto en mi larga investigación en la casa de Chague, en la calle Guido, cuando todavía vivía el viejo. Una mucama era explotada por un ciego que en los días francos la hacía trabajar en el Parque Retiro. En el año 1935 entró de portero un español joven y violento que se enamoró de la muchacha y logró, finalmente, que se alejara del macro. La muchacha vivió durante meses en medio del terror, hasta que poco a poco, y tal como el portero trataba de hacérselo entender, vio que los castigos que podía inferirle el explotador eran puramente teóricos. Pasaron 2 años. El 1 de enero de 1937, la familia Echague levantaba la casa para irse a la estancia donde pasarían los meses de verano. Ya todos habían salido de la casa menos el portero y la mucama, que vivían arriba. Pero el viejo mucamo Juan, que hacía las veces de mayordomo, creyendo que ya habían salido, cortó la corriente eléctrica y luego salió, cerrando con llave la gran puerta de entrada. Ahora bien, en el momento en que Juan cortaba la corriente eléctrica, el portero y su mujer venían bajando en el ascensor. Cuando 3 meses después volvió la familia Echague, encontraron en el ascensor los esqueletos del portero y la mucama que se había convenido permanecería en Buenos Aires durante las vacaciones. En el momento en que Echague me contó la historia, yo todavía estaba lejos de imaginar que un día iba a empezar esta investigación sobre ciegos. Años después, haciendo un examen retrospectivo de todas las informaciones que de una manera u otra tuvieran que ver con esta secta, recordé al macro ciego y tuve la convicción de que aquel episodio, aparentemente debido a un azar, era obra concienzuda y planeada de la secta. ¿Cómo podía jamás averiguarse, sin embargo? Hablé con Echague y lo hice partícipe de mis sospechas. Me miró con asombro y creí advertirlo, con cierta ironía en sus ojitos mongólicos. No obstante, en apariencia, admitió la posibilidad y me dijo: ¿y cómo te parece que podríamos averiguar algo? ¿Sabes dónde vive Juan? Se puede saber por González. Creo que se mantiene en contacto con él. Bueno, y recordá lo que te he dicho. Ese hombre tiene mucho que ver. Él sabía que los otros 2 estaban arriba y más,
Vigiló el momento en que ponían en marcha el ascensor y cuando calculó que estaban entre 2 pisos, todo había sido previsto, reloj en mano, en experiencias anteriores. Cortó la corriente o dio orden con un grito o un ademán al otro que seguramente estaba ya con la mano en la llave. ¿Al otro? ¿Qué otro? ¿Cómo querés que lo sepa? A otro, a cualquier otro miembro de la banda, no necesariamente a un mucamo de tu casa, aunque pudiera ser ese González. Así que vos pensás que Juan formaba parte de una banda vinculada o manejada por ciegos. No tengo la menor duda. Averigua algo sobre él y verás. Volvió a mirarme con recóndita ironía, pero no dijo nada más, excepto que iba a hacer las indagaciones. Un tiempo después lo llamé por teléfono y le pregunté si tenía alguna novedad. Me dijo que quería verme y nos encontramos en un bar. Cuando llegó, su expresión no era la de antes, me miraba con estupor. ¿Y el famoso Juan?, pregunté. González seguía en contacto con él. Le expliqué que quería encontrarlo a Juan, en forma que me pareció un poco sospechosa. Dijo que hacía mucho tiempo que no lo veía, pero que trataría de encontrarlo en un domicilio que no estaba seguro, le parecía que iba a dejar. Me preguntó si era algo importante o urgente. Tuve la impresión de que me lo preguntaba con alguna inquietud. Eso no lo advertí en ese momento, sino después, al repasar un poco la escena. Fui bastante desprevenido porque dije que siempre había tenido ganas de dejar bien establecidas las condiciones en que había sucedido aquello del ascensor y pensaba que acaso Juan podría completar un poco la información. González me escuchó con cara impenetrable. ¿Cómo te diría? Un poco cara de póker. Es decir, me pareció que su cara era excesivamente impasible. Eso también lo pensé después, desgraciadamente, porque si lo pienso en ese momento, me lo llevo a un lugar tranquilo, me lo agarro de las solapas y con 2 o 3 trompadas le saco todo. Bueno, es inútil que te cuente el final. ¿Cuál es el final? Echagüe revolvió el resto del café y agregó: nada, que jamás lo volvió a ver a González, desapareció de la confitería donde trabajaba. Claro que, si tenés interés, podemos iniciar una investigación con la policía, localizarlo y tratar de encontrar a los dos. Ni se te ocurra. Eso es todo lo que quería saber. El resto me lo imagino. Ahora volví a recordar aquello y por esa tendencia que tengo a imaginar cosas horribles, pensaba en los detalles del episodio. Primero, una pequeña sorpresa del portero al ver que el ascensor se detenía. Aprieta el botón una y varias veces, abre y cierra la puerta del fuelle. Luego grita para abajo para que Juan cierre la puerta inferior, si es que la ha abierto. Nadie le responde. Grita más fuerte. Sabe que Juan está abajo esperando que salgan todos, y nadie le responde. Grita varias veces más, con mayor energía, y finalmente con miedo. Pasa un rato. Se miran mientras tanto con la mujer, como preguntándole qué pasa. Luego vuelve a gritar, y también ella, y los dos juntos. Esperan un tiempo después de consultarte. Ha ido al baño, está afuera charlando con Dąbrowski, el portero polaco de la casa de al lado. Ha ido a revisar la casa por si queda algo, etc. Pasan 15 minutos y vuelven a gritar. Nada. Gritan durante 5 o 10 minutos. Nada. Esperan ahora con mayor inquietud durante otro lapso, mientras se miran con ansiedad y miedo crecientes. Ninguno de ellos quiere decir algo desesperante, pero ya comienzan a pensar que tal vez se hayan ido todos y hayan cortado la corriente. Entonces empiezan a gritar uno, otro y los dos juntos, primero con enorme fuerza, luego dando alaridos de terror, después emitiendo aullidos de animales enloquecidos y acorralados por las fieras. Esos aullidos se prolongan durante horas hasta que poco a poco empiezan a debilitarte. Están roncos, están agotados por el esfuerzo físico y por el horror. Ahora emiten gemidos cada vez más débiles, lloran y golpean con debilidad creciente el bloque macizo del entrepiso. Se pueden imaginar varias escenas posteriores. Puede haber sucedido un lapso de estupor en que ambos en la oscuridad hayan quedado callados y atontados. Luego pueden hablar ellos, cambiarse ideas y hasta pequeñas esperanzas. Juan volverá, ha ido a la esquina a tomar una copa. Juan se ha olvidado de algo en la casa y vuelve a entrar. Al llamar el ascensor para subir se encuentra con ellos, que lo reciben llorando y le dicen: «Si supieras, Juan, qué susto pasamos».
y luego los tres, comentando la pesadilla, salen y ríen por cualquier soncera que sucede en la calle. Tanta es su felicidad. Pero Juan no vuelve, ni ha ido al boliche de la esquina, ni se ha demorado con el portero polaco de al lado. Lo cierto es que pasan las horas y nada sucede en aquella silenciosa mansión abandonada. Mientras tanto, han recuperado cierta energía y empiezan los gritos, luego nuevamente los alaridos seguidos por los aullidos, para terminar, como es de presumir, en gemidos cada vez más insignificantes. Es probable que para entonces estén caídos en el piso del ascensor y que mediten en la imposibilidad de que semejante horror pueda suceder. Eso es muy típico de los seres humanos cuando pasa algo espantoso. Se dicen, esto no puede ser, no puede ser, pero está haciendo y el horror empieza de nuevo a devorarlos. Es probable que entonces comience una nueva tanda de gritos y aullidos, pero ¿para qué pueden servir? Juan ahora está en viaje a la estancia, pues él va con los patrones. El tren sale a las 10 de la noche. Para nada sirven los gritos, pero así todo hay en los hombres cierta confianza desatinada en los gritos y aullidos. Está probado en muchas catástrofes, así que dentro de las escasas energías que restan, vuelven a gritar y gruñir para terminar en gemidos, como siempre. Esto, claro, no puede seguir. Llega un momento en que ya se abandona toda esperanza y entonces, y aunque esto parezca grotesco, se piensa en comer. ¿Comer para qué? Para prolongar el suplicio. En aquel cuchitril, en las tinieblas, tirados en el suelo, se sienten, se tocan, ambos piensan en la misma y horrible cosa. ¿Qué comerán cuando el hambre sea insufrible? El tiempo pasa y también piensan en la muerte, que en pocos días tendrá que llegarles. ¿Cómo será? ¿Cómo es la muerte por hambre? Piensan en cosas pasadas, vienen a la memoria recuerdos de tiempos felices. A ella, ahora le parece hermoso aquel tiempo en que hacía el giro en Parque Retiro. Había sol, los muchachos marineros o conscriptos a veces eran buenos y tiernos. En fin, esas cosas de la vida que siempre parecen tan maravillosas en el momento de morir, aunque hayan sido sórdidas. Él debe recordar cosas de su infancia, en alguna ría de Galicia. Recordará canciones, bailes de su aldea. Qué lejos está todo. Nuevamente él o ella o los dos juntos vuelven a pensar. Pero si no es posible, esas cosas, en efecto, no suceden. ¿Cómo podría suceder? Es probable que así se inicie una nueva serie de gritos, pero que son menos enérgicos y duran menos que las series anteriores. Luego vuelven a sus pensamientos y recuerdos, a Galicia y a la feliz época de la prostitución. Bueno, en fin, ¿para qué seguir con la descripción minuciosa? Cualquiera puede reconstruirla a poco que tenga alguna imaginación. Hambre creciente, sospechas mutuas, peleas, recriminaciones por cosas pasadas. ¿Acaso él quiere comerse a la mucama y para tener la conciencia tranquila empiece a recriminarle la época de la prostitución? No le daba vergüenza, no se le ocurría que todo eso era inmundo, etc. Mientras piensa, eso después de un día o dos de hambre en que por lo menos podría comerse, aún sin matarla del todo, una parte de su cuerpo, podría arrancarle aunque sea un par de dedos o comerle una oreja. No debe olvidar el que quiere reconstruir este episodio que, además, esos dos seres humanos deben hacer allí sus necesidades, de modo que la escena se hace cada vez más sucia, más sórdida y abominable. Pero así todo, hay sed y hambre crecientes. La sed puede apagarse con orines, que se recogerá en la mano para luego tomarlas, como también está comprobado. Pero, ¿y el hambre? También está comprobado que nadie come sus propios miembros si está cerca de otro ser humano. ¿Recuerdan el encierro del conde Ugolino con sus propios hijos? En fin, es probable, ¿qué digo? Es seguro, al cabo de 4 días, quizá menos, de encierro hediondo y salvaje con rencores mutuos y crecientes, el más fuerte come al más débil. En este caso, el portero come a la mucama, quizá primero en forma parcial, empezando por sus dedos, después de darle algún golpe en la cabeza o de golpearla contra las paredes del ascensor, hasta que la come íntegra. Los detalles confirman mi reconstrucción. La ropa de ella, arrancada a jirones, aparecía por el suelo entre la inmundicia, muchos de sus huesos también, como si hubieran sido arrojados uno después de otro por el mucamo caníbal, mientras que el cuerpo podrido y parcialmente esquelético de él
estaba a un costado, pero íntegro. Ya en la pendiente de mi desesperación, fui más lejos e imaginé que tal vez mi suerte estaba decidida desde la aventura con el ciego de las ballenitas, y que durante más de 3 años yo había creído estar siguiendo a los ciegos, cuando en realidad habían sido ellos los que me habían perseguido. Imaginé que la búsqueda que yo había llevado a término no había sido deliberada, producto de mi famosa libertad, sino fatal, y que yo estaba destinado a ir en pos de los hombres de la secta, para que de ese modo ir en pos de mi muerte. O de algo peor que mi muerte. ¿Qué sabía, en efecto, sobre lo que me esperaba? ¿No sería la pesadilla que acababa de sufrir una premonición? ¿No me arrancarían los ojos? ¿No serían los grandes pájaros símbolos de la feroz y efectiva operación que me aguardaba? Y finalmente, ¿no había recordado en la pesadilla aquellas extracciones de ojos que en mi infancia yo había perpetrado sobre gatos y pájaros? ¿No estaría yo condenado desde mi infancia? Capítulo 25. Estas imaginaciones ocuparon, junto a otros recuerdos referentes a mis pesquisas sobre los ciegos, aquella jornada. Cada cierto tiempo volvía a pensar en la ciega, en su desaparición y en el encierro consiguiente, cavilando en el drama del ascensor. En algún momento llegué a pensar que mi castigo podría consistir en la muerte por hambre en aquel cuarto desconocido. Pero enseguida comprendí que ese castigo sería llamativamente benévolo al lado del castigo impuesto a aquellos 2 infelices. Morirse de hambre en la oscuridad, vamos, casi me reí de mi esperanza. En un momento de meditación, en medio del silencio, me pareció oír voces apagadas a través de una de las puertas. Me levanté con sigilo y, caminando sin zapatos, me acerqué a la puerta aquella, puerta que presumiblemente daba a la habitación anterior. Con delicadeza puse mi oído sobre la hendidura. Nada. Luego, tanteando sobre las paredes, llegué hasta la otra puerta y repetí la operación. Me pareció que, en efecto, los que estaban hablando se detenían en el momento mismo en que yo coloqué mi oído. Sin duda, habían percibido mis movimientos a pesar de mi cuidado. No obstante, permanecí largo rato con el oído atento sobre la ranura, pero me fue imposible sentir el más leve rumor de voces o movimientos. Supuse que del otro lado, el consejo de ciegos estaba reunido y paralizado, esperando que yo desistiera de mi necio propósito. Comprendiendo que nada ganaría con mi espionaje, fuera de irritar todavía más a aquella gente, volví sobre mis pasos, esta vez con menor cuidado, ya que de todos modos presumí que me habían reconocido. Me eché sobre la cama y decidí fumar. ¿Qué otra cosa podía hacer? De cualquier manera, estaba seguro de que aquel conciliábulo anunciaba alguna próxima decisión sobre mí. Hasta ese momento había resistido mi deseo, para no consumir los recursos de oxígeno que, según mis cálculos, me proporcionaba la débil corriente de aire a través de las rendijas. Pero pensé, ¿qué otra cosa mejor podía sucederme a esta altura de los acontecimientos que morir asfixiado con humo de cigarrillo? Desde ese instante empecé a fumar como una chimenea, con el resultado de que el ambiente se fue enrareciendo más y más. Pensaba, recordaba, sobre todo venganzas de la secta, y volví entonces a analizar el caso Castell. Caso que no solo fue muy notorio por la gente implicada, sino por la crónica que desde el manicomio hizo llegar el asesino a una editorial. Me interesó poderosamente por 2 motivos. Había conocido a María Iribarne y sabía que su marido era ciego. Es fácil imaginar el interés que tuve en conocer a Castell, pero también es fácil presumir el temor que me impidió hacerlo, pues equivalía a meterse en la boca del lobo. ¿Qué otro recurso me quedaba que el de leer, el de estudiar minuciosamente su crónica? Siempre tuve prevención por los ciegos, confiesa. Cuando por primera vez leí aquel documento, literalmente me asusté, pues hablaba de la piel fría, de las manos acuosas y de otras características de la raza que yo también había observado y que me obsesionaban, como la tendencia a vivir en cuevas o lugares oscuros. Hasta el título de la crónica me estremeció por lo significativo: el túnel.
Mi primer impulso fue el de correr al manicomio y ver al pintor para averiguar hasta dónde había llegado en sus investigaciones, pero enseguida comprendí que mi idea era tan peligrosa como la de investigar un polvorín a oscuras encendiendo un fósforo. Sin ninguna clase de dudas, el crimen de Castell era el resultado inexorable de una venganza de la secta, pero ¿cuál fue exactamente el mecanismo empleado? Durante años intenté desmontarlo y analizarlo, pero nunca pude superar esa ambigüedad que típicamente domina en cualquier acto planeado por los ciegos. Expongo aquí mis conclusiones que de pronto se ramifican como los corredores de un laberinto. Castell era un hombre muy conocido en el ambiente intelectual de Buenos Aires y por lo tanto sus opiniones sobre cualquier cosa también debían de ser notorias. Es casi imposible que una obsesión tan profunda como la que tenía con respecto a los ciegos no la hubiese manifestado. La secta, mediante Allende, María de María Iribarne, decide castigarlo. Allende ordena a su propia mujer ir a la galería donde Castell expone sus últimos cuadros. Demuestra gran interés por uno de ellos. Permanece delante, en actitud estática, el tiempo suficiente para que Castell la advierta y la estudie. Y luego desaparece. ¡Desaparece! Es una manera de decir, como siempre sucede con la secta, el persecutor se hace en realidad perseguir, pero procediendo de tal manera que tarde o temprano la víctima cae en sus manos. Castell reencuentra por fin a María, se enamora perdidamente de ella, como loco y como tonto la persigue a sol y sombra, hasta va a su casa, donde el propio marido le entrega una carta amorosa de María. Este hecho es clave. ¿Cómo explicar semejante actitud en el marido, sino por el fin siniestro que la secta se proponía? Recuerden que Castell se atormenta con ese hecho inexplicable. Lo que sigue no vale la pena repetirlo aquí. Baste recordar que Castell es enloquecido de celos, mata finalmente a María y es encerrado en un manicomio, el lugar más adecuado para que el plan de la secta quede clausurado en forma impecable y para siempre fuera de todo peligro de adoración. ¿Quién va a creer en los argumentos de un loco? Todo esto es clarísimo. La ambigüedad y el laberinto empiezan ahora, pues se abren las siguientes combinaciones posibles. Primero, la muerte de María estaba decidida como forma de condenar el encierro a Castell, pero era un plan ignorado por Allende, que realmente quería y necesitaba a su mujer. De ahí la palabra insensato y la desesperación de ese hombre en la escena final. Segundo, la muerte de María estaba decidida y Allende conocía esa decisión. Aquí se abren dos subposibilidades. A. Era aceptada con resignación porque quería a su mujer, pero debía pagar alguna culpa anterior a su ceguera, culpa que ignoramos y que parcialmente ya había pagado al ser enceguecido por la secta. B. Era recibida con satisfacción por Allende, que no solo no quería a su mujer, sino que la odiaba y esperaba así vengarse de sus numerosos engaños. ¿Cómo conciliar esta variante con la desesperación final de Allende? Muy sencillo. Teatro para la galería e incluso teatro impuesto por la secta para borrar los rastros de la retorcida venganza. Hay todavía algunas variantes de las variantes que no vale la pena que yo describa, pues cada uno de ustedes puede fácilmente ensayar como ejercicio. Ejercicio, por otra parte, útil, pues nunca se sabe cuándo y cómo puede caerse en alguno de los ambiguos mecanismos de la secta. En lo que a mí se refiere, aquel episodio, que sucedió al poco tiempo de mi aventura con el hombre de las ballenitas, terminó por asustarme. Quedé aterrado y decidí despistar poniendo no solo tiempo, sino espacio de por medio. Me fui del país, medida que para muchos de los que lean estas memorias podrá parecer exagerada. Siempre me ha hecho reír la falta de imaginación de esos señores que creen que para acertar con una verdad hay que darle a los hechos las debidas proporciones. Esos enanos imaginan. También ellos tienen imaginación, claro, pero una imaginación enana. Que la realidad no sobrepasa su estatura ni tiene más complejidad que su cerebro de mosca. Estos individuos que asimismo se califican de realistas porque no son capaces de ver más allá de sus narices, confundiendo la realidad con un círculo de 2 metros de diámetro. Concentro en su modesta cabeza.
provincianos que se ríen de lo que no pueden comprender y descreen de lo que está fuera de su famoso círculo. Con la típica astucia de los campesinos, rechazan invariablemente a los locos que les vienen con planes para descubrir América, pero compran un buzón en cuanto bajan a la ciudad y tienden a considerar lógico otra palabrita que les gusta, lo que simplemente es psicológico. Lo familiar se convierte así en lo razonable, mecanismo mediante el cual al lapón le parece razonable ofrecer su mujer al caminante, mientras que al europeo le parece más bien una locura. Esa clase de pícaros sucesivamente rechazó la existencia de los antípodas, la ametralladora, los microbios, las ondas hertzianas, realistas que se peculiarizan por rechazar, generalmente con risas, con energía, hasta con cárcel y manicomio, futuras realidades. Para no decir nada del otro aforismo supremo, las debidas proporciones. Como si hubiera habido algo importante en la historia de la humanidad que no haya sido exagerado, desde el Imperio Romano hasta Dostoyevsky. En fin, dejémonos de sonceras y volvamos al único tema que debería interesar a la humanidad. Decidirme del país. Y aunque primero pensé hacerlo por el Delta, en alguna de las lanchas de contrabandistas relacionadas con F, después reflexioné que de ese modo me sería imposible alejarme más allá del Uruguay. No había otro recurso, pues, que conseguir un pasaporte falso. Lo localicé al llamado Turguito Nasif y obtuve un pasaporte a nombre de Federico Ferrari Ardoy, pasaporte que, entre otros muchos robados por la banda del Turquito, esperaba destino definitivo. Elegí ese porque en un tiempo tuve un inconveniente con Ferrari Ardoy y se me presentaba la oportunidad de cometer algunas fechorías en su nombre. No obstante tener el documento, creí preferible ir primero a Montevideo por el Delta, en alguna lancha de contrabandista. Fui hasta el Carmelo y de ahí en ómnibus hasta Colonia. En otro ómnibus, finalmente, llegué a Montevideo. Hice visar mi pasaporte en el consulado argentino y conseguí un pasaje por la Air France para 2 días después. ¿Qué hacer en esos 2 días de espera? Estaba nervioso, inquieto. Caminé por 18 de julio, entré en una librería, tomé varios cafés y varios coñac para combatir el intenso frío, pero el día transcurría con una lentitud desesperante. No veía el momento de poner un océano por medio con el hombre de las ballenitas. No quería ver a ningún conocido. Lógico, pero, por desgracia, no por azar, sino por desgracia, por descuido, ya que debía haber pasado aquellos 2 días en alguna parte de Montevideo en que no hubiera la menor posibilidad de ver gente conocida. En el café Tupinamba advirtieron mi presencia Weiss y una muchacha rubia, pintora, que también había conocido en Montevideo en otro tiempo. Los acompañaba una tercera persona, con blue jeans y unos zapatones muy extraños. Era un hombre joven y flaco, de tipo muy intelectual, que yo creía o pensaba que conocía de alguna parte. Era inevitable. Weiss se acercó y me llevó a su mesa, donde saludé a Lili y entablé conversación con el hombre de los zapatones. Le dije que quería conocerlo. No había estado nunca en Valparaíso. No era arquitecto. Sí era arquitecto, pero no había estado jamás en Valparaíso. Me quedé intrigado, como se comprende. Era un hecho sospechoso, parecía demasiada casualidad. No solo me parecía conocido, sino que le había acertado su profesión. ¿Negaría lo de Valparaíso para evitar conclusiones peligrosas de mi parte? Era tanta mi preocupación e inquietud, piénsese que lo de las ballenitas había sucedido apenas unos días antes, que me fue imposible seguir la coherencia de la conversación de aquella gente. Hablaron de Perón, ¿cuándo no?, de arquitectura, de no sé qué teoría y de arte moderno. El arquitecto llevaba consigo un ejemplar de Domus. Elogiaron una especie de gallo de cerámica que, en medio de mi zozobra, me vi obligado a ver. Era de un italiano llamado Durelli o Fratelli. ¿Qué importancia tiene? Que a su vez, seguramente, lo había plagiado de un alemán llamado Stan, que a su vez lo había plagiado de Picasso, que a su vez lo había plagiado de algún negrito africano, que era el único que no había ganado dólares con el gallo. Yo seguía atormentado con el arquitecto, lo miraba y más confirmaba mi idea de haberlo conocido. Se llamaba Capurro, pero ¿sería su verdadero apellido?
Bueno, sí, qué disparate. Era de Montevideo, Vice y Lily eran sus amigos. ¿Cómo podía haberme dado un apellido falso? Bueno, eso no tenía importancia. Su apellido podía y seguramente debía de ser correcto, pero era mentira que nunca hubiera estado en Valparaíso. ¿Qué ocultaba en tal caso? Traté de recordar vertiginosamente si en aquel grupo de Valparaíso había alguien que de manera directa o indirecta hubiese mencionado algo referente a ciegos. Era significativo. Por ejemplo, que ese hombre se fijase particularmente en gallos, ya que lo inevitable de los gallos de riña es la ceguera. No recordaba nada. Y de pronto se me ocurrió que quizá no era en Valparaíso donde yo había visto a aquel hombre, sino en Tucumán. ¿No estuvo usted nunca en Tucumán?, pregunté a boca de jarro. ¿En Tucumán? No, tampoco. He estado muchas veces en Buenos Aires, claro, pero nunca en Tucumán. ¿Por qué? Nada, por nada. Es que me resulta conocido y estoy pensando de dónde lo conozco. Hombre, lo más probable es que lo hayas visto aquí en Montevideo en otro momento, dijo Weiss, riéndose por mi empeño. Hice un gesto negativo y volví a sumirme en mis cavilaciones mientras ellos seguían hablando del gallo. Me separé con un pretexto y me fui a otro café mientras seguía dando vueltas en mi cabeza al problema del arquitecto. Traté de reconstruir mi contacto con la gente de Tucumán, gente que, como siempre, utilizaba para despistar mis verdaderas actividades. Es natural, no iba a frecuentar falsificadores autóctonos o a hacerme ver en compañía de asaltantes de la provincia. Llamé por teléfono a una muchacha de arquitectura con la que en otro tiempo me había acostado. Fui a verla. Había progresado, enseñado en la facultad y colaboraba con un grupo de arquitectos jóvenes que estaban haciendo en Tucumán algo que después me mostró. Una fábrica o escuela o sanatorio, no sé, todo es igual, ya se sabe. En esos edificios tanto se puede instalar mañana un torno como una maternidad. Es lo que ellos llaman funcionalismo. Como digo, mi amiga había prosperado. Ya no vivía, como en Buenos Aires, en un cuartucho de estudiante. Ahora vivía en un departamento moderno y adecuado a su personalidad. En el momento en que la mucama me abrió la puerta casi me voy. Pues pensaba que allí no vivía nadie. Recién al bajar la vista tropecé con el mobiliario, todo a ras del suelo, como para cocodrilos. De 50 centímetros para arriba, el departamento estaba totalmente inhabitado. Sin embargo, cuando entré, vi que en una gigantesca pared había un cuadro, un solo cuadro, de algún amigo de Gabriela. Sobre un fondo liso y gris acero había, trazado con tiralíneas, una recta azul vertical y a unos 50 centímetros a su derecha, un pequeño circulito ocre. Nos tiramos en el suelo, incomodísimos. Gabriela se arrastró hasta una mesita de 20 centímetros de alto para servir un café en unas tacitas de cerámica sin asas. Mientras me quemaba los dedos, pensé que sin media docena de whiskies me sería imposible alcanzar en aquella frigidaire la temperatura adecuada para volver a acostarme con Gabriela. Ya me había resignado a mi suerte cuando aparecieron sus amigos. Al acercarse advertí que uno de ellos era mujer, aunque también vestía blue jeans. Los otros dos restantes eran arquitectos. Uno, el marido de la mujer de pantalones, y el otro, al parecer, amigo o amante de Gabriela. Todos vestidos con aquel equipo de blue jeans y de unos raros zapatones tipo patria, de esos que antes llevaban nuestros conscriptos, pero que ahora deben de ser hechos, seguramente, a medida para abastecer a la Facultad de Arquitectura. Conversaron un buen rato en su jerga que por momentos hibridaba con la psicoanalítica, de modo que parecían por igual extasiarse ante una espiral logarítmica de Max Bill como ante el sadismo anobucal de un amigo que en ese momento se analizaba. También se habló de un proyecto de Clorindo Testa para realizar comisarías modelos en los territorios de Misiones, con picanas electrónicas, y entonces, en aquella reconstrucción, se me hizo la luz. No, seguramente mi obsesión me había llevado a pensar que había visto a Capurro antes, en Valparaíso o Tucumán. Lo que pasaba es que toda aquella gente se parecía y era muy difícil ver las diferencias, sobre todo si uno los ve de lejos o en la penumbra, o, como me pasaba a mí,
en momentos de emoción violenta. Tranquilizado en lo referente a Capurro, permanecí con más agrado durante el tiempo que me restaba. Entré a un cine, luego a un bar de suburbio y finalmente me encerré en el hotel, y al otro día, cuando el avión de la Air France despegó de Carrasco, empecé a respirar en paz. Llegué a Orly con un calor depresivo. Estábamos en agosto. Sudaba, resoplaba. Uno de los funcionarios que revisaba mi pasaporte, uno de esos franceses que gesticulan con esa exuberancia que ellos atribuyen a los latinoamericanos, me dijo con una mezcla de ironía y condescendencia: «Pero ustedes allá deben de estar acostumbrados a cosas peores». No, ya se sabe, los franceses son muy lógicos y el mecanismo mental de aquel Descartes del servicio aduanero era imbatible. Marsella está al sur y hace calor, Buenos Aires está mucho más al sur y por lo tanto debe hacer un calor infernal, lo que demuestra la clase de demencia que favorece la lógica. Un buen razonamiento puede abolir el polo sur. Lo tranquilicé, lo halagué, confirmándole su sabiduría. Le dije que en Buenos Aires andábamos permanentemente con taparrabos y al vestirnos sufrimos cualquier exceso de temperatura, con lo cual el sujeto me puso de buena gana el sello y me lo entregó con una sonrisa. Alessi, a civilizarse un poco. No tenía planes precisos para París, pero me pareció prudente tomar dos determinaciones. Primero, ponerme en contacto con los amigos de F, por si escaseaba mi dinero. Segundo, despistar, como siempre, frecuentando a mis amigos de Montparnasse y del barrio, a ese conjunto de catalanes, italianos, judíos polacos y judíos rumanos que constituyen la escuela de París. Fui a vivir a una maison molle de la calle du Sommerda, donde había estado antes de la guerra. Pero Madame Pinard no era más la dueña. Alguna otra gorda se encargaría en su lugar de vigilar desde la consigliere la entrada y salida de estudiantes, artistas fracasados y macros que constituyen no solo la población de aquella casa, sino la materia inextinguible de la murmuración y la filosofía de la existencia de la portera. Alquilé una piecita en el tercer piso, luego salí a buscar a mis conocidos. Me dirigí al Dom, no vi a nadie. Me dijeron que la gente había emigrado hacia otros cafés. Me dio datos sobre Domínguez. Lo fui a buscar a su taller, que ahora estaba en Gran Chamour. Pero está visto que yo no puedo hacer nada que a la larga no me lleve al dominio prohibido. Más, todavía, parece que un olfato infalible me conduce ineluctablemente hacia él. Esto, me dijo Domínguez, mostrándome una tela, es el retrato de una modelo ciega. Se rió. A él le gustaban ciertas perversidades. Me tuve que sentar. «¿Qué te pasa?», me dijo. «Te has puesto pálido». Me trajo coñac. «Ando mal del estómago», expliqué. Salí dispuesto a no volver por el taller, pero al otro día comprendí que era lo peor que podía hacer, tal como lo demuestra la siguiente cadena. Domínguez se sorprendería de mi desaparición. Buscaría en su memoria algún hecho que pudiera explicarla. El único, mi casi desmayo al mostrarme la tela de la ciega. Era tan llamativo que terminaría por comentarlo incluso y sobre todo con la ciega. Paso bien posible, espantosamente posible, pues de él se derivarían los siguientes: pregunta de la ciega sobre mi persona, averiguación de mi nombre, apellido, origen, etc., inmediata comunicación a la secta. Lo demás es obvio. Mi vida volvería a peligrar y tendría que fugarme de París, quizá hacia el África o Groenlandia. Mi decisión fue la que ustedes ya habrán imaginado, la que puede suponer cualquier persona inteligente. No existía otra forma de disimulo que volver al taller de Domínguez como si nada hubiese pasado y arriesgar la posibilidad de enfrentarme con la ciega. Después de un largo y costoso viaje, volví a encontrarme con mi destino. Capítulo 26. Asombrosa lucidez la que tengo en estos momentos que preceden a mi muerte. Anoto rápidamente puntos que quería analizar si me dan tiempo: ciegos leprosos, asunto Clichy, espionaje en la librería, túnel entre la cripta de Saint-Julien-le-Pauvre y el cementerio de Perret, la Chaise-Jean-Pierre. Ojo. Capítulo 27. Delirio de persecución.
Siempre los realistas, los famosos sujetos de las debidas proporciones, cuando por fin me quemen, recién entonces se convencerán, como si hubiera que medir con 1 metro el diámetro del Sol para creer lo que afirman los astrofísicos. Estos papeles servirán de testimonio. ¿Vanidad post-mortem? Tal vez. La vanidad es tan fantástica, tan poco realista, que hasta nos induce a preocuparnos de lo que pensarán de nosotros una vez muertos y enterrados. Una especie de prueba de la inmortalidad del alma. Capítulo 28. Verdaderamente, qué manga de canallas que para creer necesitan que a uno lo quemen. Capítulo 29. Volví, pues, al taller. Ahora que lo había decidido, me empujaba una especie de desaforada ansiedad. Apenas llegué, le pedí que me hablara de la ciega, pero Domínguez estaba borracho y empezó a insultarme, como era peculiar en él cuando perdía el control. Encorvado, torvo, enorme, con el alcohol se convertía en un terrible monstruo. Al otro día pintaba apaciblemente, con aquel aire bovino. Le pregunté sobre la ciega, le dije que tenía curiosidad por observarla, pero sin que ella se enterase. Volvía, pues, a la investigación, pero mucho antes de lo previsto, ya que, de todos modos, una distancia de 15.000 kilómetros equivale a un par de años. Esto es lo que tontamente pensé en aquellos momentos. Inútil aclarar que nada dije a Domínguez de estas reflexiones secretas. Aduje simplemente curiosidad morbosa. Me dijo que podía instalarme arriba y escuchar y mirar todo lo que se me antojase. Supongo que conocerán la estructura de los talleres de pintor, una especie de galpón bastante alto, en cuya parte inferior el artista tiene el caballete, los armarios de pintura, algún camastro para la modelo, mesas y sillas para estar o comer, etc. Y a un costado, a unos 2 metros de altura, un entarimado con la cama para dormir. Aquel sería mi observatorio, ni construido a propósito podía ser más adecuado para mi tarea. Entusiasmado con la perspectiva, conversé con Domínguez de viejos amigos a la espera de la ciega. Recordamos a Malta, que estaba en Nueva York, a Esteban, francés, a Bretón, a Tristan Tzara, a Peret, que hacía Marcel Ferry, hasta que los golpes en la puerta anunciaron. La recuerdo perfectamente que no le pregunté entonces por Víctor Brauner. El destino nos ciega. Llegada de la modelo, corrí al entarimado, donde Domínguez tenía su cama, revuelta y sucia como siempre. Desde mi puesto, en silencio, me dispuse a presenciar cosas singulares, pues ya Domínguez me había previsto que a veces no tenía más remedio que hacerle el amor, tan libidinosa era la ciega. Un estremecimiento helado erizó mi piel apenas vi la mujer en el vano de la puerta. Dios mío, nunca pude habituarme a ver sin estremecimiento la aparición de un ciego. Era de mediana estatura, más bien menuda, pero en sus movimientos se revelaba una especie de gata en celo. Se dirigió sin ayuda hasta el camastro aquel y se desnudó. Su cuerpo era atrayente, mórbido, pero sobre todo eran sus movimientos felinos lo que atraía. Domínguez pintaba y ella hablaba pestes de su marido. Lo que no me pareció de particular interés hasta el momento en que comprendí que su marido era también ciego. Una de las grietas que siempre buscaba. Una nación enemiga ofrece vista de lejos, un aspecto duro y sin fisuras, un bloque compacto donde nos parece que jamás podemos penetrar, pero allá dentro hay odios, hay resentimientos, hay deseos de venganza. De otro modo el espionaje sería casi imposible y el colaboracionismo en los países ocupados casi impracticable. Naturalmente, no me precipité con alegría sobre aquella grieta, antes era necesario averiguar. Si realmente aquella mujer ignoraba mi existencia y mi presencia. B. Si realmente odiaba a su marido, podía ser una treta para pescar espías. C. Si realmente su marido era también ciego. El tumulto que en mi cabeza se produjo con la revelación de aquel odio se mezcló al que en mis sentidos se desencadenó con la escena que se produjo más tarde. Perverso y sádico como era, Domínguez le hacía 1000 porquerías a aquella mujer aprovechando su ceguera, de modo que ella lo buscaba, tanteando. Hasta me hizo gestos, Domínguez, para que le colaborara. Pero como yo necesitaba cuidar aquella oportunidad como un tesoro, no iba a desperdiciarla por una mera satisfacción sexual.
Siguió la comedia que luego fue degenerando en sombría y casi aterradora lucha sexual entre dos endemoniados que gritaban, mordían y arañaban. No me cabía duda de que ella era auténtica, hecho importante para la investigación ulterior, y aunque sé que una mujer es capaz de mentir fríamente hasta en los momentos más apasionados, me sentía inclinado a pensar que también era auténtica en sus referencias al ciego, pero había que asegurarse. Cuando aquella gente se fue calmando en medio del caos del taller, porque no solo gritaban y aullaban, también Domínguez se hacía perseguir a tumbos por la ciega, incitándola con insultos, con referencias descomunales. Quedaron un largo tiempo sin hablar. Luego ella se vistió y dijo, «Hasta mañana», como un oficinista que se retira. Domínguez ni siquiera contestó, permaneció desnudo y amodorrado en el camastro. Yo, un poco grotescamente, seguía en mi observatorio. Por fin me decidí a bajar. Le pregunté si era cierto que el marido fuese ciego, si él lo había visto alguna vez, y si también era cierto que ella lo odiaba de la manera que parecía odiarlo. Domínguez, como toda respuesta, me explicó que una de las torturas que aquella mujer había ideado era llevarle a sus amantes a la pieza donde vivía con el individuo y acostarse delante de él. Como yo no entendiera la posibilidad, me explicó que la combinación era posible porque el tipo no era ciego, no solo era ciego, sino paralítico. Desde una silla de ruedas asistía a la tortura organizada por ella. ¿Pero cómo?, interrogué. ¿No se mueve al menos con la silla? ¿No los persigue por la pieza? Domínguez, bostezando con su boca de rinoceronte, hizo un gesto negativo. No. El ciego era totalmente paralítico y todas sus posibilidades se reducían a mover un poco un par de dedos de la mano derecha y a farfullar quejidos. Cuando la escena llegaba a sus momentos culminantes, el ciego enloquecido lograba mover algunas falanges y revolver una lengua pastosa para emitir algunos grititos. ¿Por qué lo odiaba tanto? Domínguez no lo sabía. Capítulo 30. Pero volvamos a la modelo. Todavía ahora me estremece recordar aquella fugaz relación con la ciega, pues nunca estuve más cerca del abismo que en ese momento. Cuánta reserva de imprevisión y de estupidez había aún en mi espíritu. Pensar que yo me consideraba como un lince que creía no dar un paso sin examinar previamente el terreno. Que me consideraba un razonador potente y casi infalible. Pobre de mí. No me fue difícil entrar en relaciones con la ciega. Como quien dijera pedazo de idiota, no me fue difícil lograr que me estafaran. La encontré en el taller de Domínguez. Salimos juntos, conversamos del tiempo, de la Argentina, de Domínguez. Ella ignoraba, claro, que yo los había presenciado desde el observatorio el día anterior. Me dijo, es un gran tipo, lo quiero como a un hermano. Lo que me probó dos cosas. Primero, que ignoraba mi presencia en el observatorio, y segunda, que era una mentirosa. Conclusión esta que me alertaba sobre sus futuras confesiones. Todo debía ser examinado y expurgado. Había de pasar un tiempo, corto en dimensión pero considerable en cuanto a calidad, para comprender, a sospechar que la primera conclusión era dudosa. Por intuición de ella, por ese sexto sentido que les permite adivinar la presencia de alguien, por complicidad con Domínguez. Ya lo diré, déjenme seguir ahora con la historia de los hechos. Soy tan despistado conmigo mismo como con el resto de la humanidad. Todavía hoy me pregunto si únicamente mi obsesión por la secta me llevó a aquella aventura con Lois. Me preguntó, por ejemplo, si hubiera llegado a acostarme con una ciega horrible. Eso habría sido auténtico espíritu científico. Como el de estos astrónomos que, tiritando de frío bajo las cúpulas, pasan largas noches de invierno tomando nota de las posiciones estelares, acostados sobre camillas de madera, ya que se dormirían si fuesen confortables y el objeto que ellos persiguen no es el sueño, sino la verdad. Mientras que yo, imperfecto y lúbrico, me dejé arrastrar a situaciones donde el peligro me acechaba a cada instante, desatendiendo los grandes y trascendentes objetivos que durante años tenía señalados. Me es imposible, sin embargo, discernir lo que entonces hubo de genuino en mi espíritu de investigación y de complacencia morbosa, porque también me digo que aquella complacencia era igualmente útil para ahondar en el misterio de la secta.
ya que si ella domina el mundo mediante las fuerzas de las tinieblas, ¿qué mejor que hundirse en las atrocidades de la carne y del espíritu para estudiar los límites, los contornos, los alcances de esas fuerzas? No estoy diciendo algo de lo que en este momento esté absolutamente seguro. Estoy reflexionando conmigo mismo y tratando de saber si, sin complacencia para mis debilidades, hasta qué punto en aquellos días cedí a esas debilidades y hasta qué punto tuve la intrepidez y el coraje de acercarme y hasta hundirme en la fosa de la verdad. No vale la pena que dé detalles del asqueroso comercio que tuve con la ciega, ya que no agregarán nada importante al informe que quiero dejar a los futuros investigadores. Informe que deseo tenga con ese género de descripciones la misma relación que una geografía sociológica del África Central con la descripción de un acto de canibalismo. Solo diré que en el caso de vivir 5000 años, me sería imposible olvidar hasta mi muerte aquellas siestas de verano con aquella hembra anónima, múltiple como un pulpo, lenta y minuciosa como una babosa, flexible y perversa como una gran víbora eléctrica y delirante como una gata nocturna. Mientras el otro en su silla de paralítico impotente y patético agitaba aquellos 2 dedos de la mano derecha y con su lengua de trapo farfullaba vaya a saber qué blasfemias, qué turbias e inútiles amenazas. Hasta que aquel vampiro, después de chupar toda mi sangre, me abandonaba convertido en un molusco asqueroso y amorfo. Dejemos pues ese aspecto de la cuestión y examinemos los hechos que interesan para el informe, los atisbos que puedo echar al universo prohibido. Mi primera tarea era, evidentemente, averiguar la naturaleza y la profundidad del aborrecimiento de la ciega por su marido, ya que esa grieta, como dije, era una de las posibilidades que yo siempre había buscado. De más está aclarar que esa indignación no la realicé preguntándole directamente a Luis, ya que semejante interrogatorio habría suscitado la atención y la sospecha. Fue el producto de largas conversaciones sobre la vida en general y en análisis posterior, en el silencio de mi cuarto, de sus respuestas, de sus comentarios y de sus silencios o reticencias. De ese modo inferí, con bases que juzgué sólidas, que el individuo aquel era realmente su marido y que el encono era tan profundo como verdaderamente lo manifestaba aquella perversa idea de cohabitar en su presencia. Y he dicho, como verdaderamente lo manifestaba, porque por supuesto la primera sospecha que me asaltó fue la de una comedia para atraparme, según el esquema. Odio al marido, odio a los ciegos en general, apertura de mi corazón. Mi experiencia me prevenía contra una trampa tan ingeniosa y la única forma de asegurarse era investigando la autenticidad de aquel resentimiento. El elemento que consideré más convincente fue su tipo de ceguera. El hombre había perdido la vista de grande, mientras que Lois era ciega de nacimiento. Y ya expliqué que hay una implacable execración de los ciegos por los recién venidos. La historia había sido así. Se conocieron en la biblioteca para ciegos, se enamoraron, se fueron a vivir juntos. Luego empezó una serie de discusiones por los celos de él que culminaron en insultos y peleas. Según Lois, esos celos eran infundados, pues ella estaba enamorada de Gastón, hombre muy buen mozo y capaz. Pero los celos de él llegaron a ser tan descabellados que un día decidió vengarse, atando a la ciega a la cama, trayendo una mujer y haciendo el amor en su presencia. Lois, en medio del tormento, juró vengarse y unos días después, en el momento en que salían juntos de la pieza, vivían en un 4º piso y ya se sabe que en esos hoteluchos de París el ascensor solo se usa para subir. Al enfrentar la escalera, ella lo empujó. Gastón cayó a tumbos hasta el piso inferior y como consecuencia de aquella caída quedó paralítico. Cuando se recuperó, lo único que conservaba intacto era su extraordinario sentido del oído. Incomunicado hacia afuera, no pudiendo hablar ni escribir, nadie jamás pudo enterarse de la verdad y todos creyeron a Lois la versión de la caída tan posible en un ciego. Devorado por la impotencia de transmitir la verdad y por la tortura de aquellas escenas que Lois ejecutaba como venganza, Gastón parecía emparedado dentro de un caparazón rígido, mientras un ejército de hormigas carniceras devoraban sus carnes vivas cada vez que la ciega aullaba en la cama con sus amantes. Confirmada la autenticidad del odio,
quise averiguar algo más sobre Gastón, pues una noche, mientras meditaba sobre los hechos del día, me asaltó de pronto una sospecha. ¿Y si aquel hombre antes de enceguecer había sido uno de los individuos que desde hace miles de años, anónimos y audaces, lúcidos e implacables, intentan penetrar en el mundo prohibido? No era posible que, enceguecido por la secta, como primer paso del castigo, fuese entregado luego a la atroz y perpetua venganza de aquella ciega, luego de haberlo hecho enamorar. Me imaginé, por un instante, emparedado vivo en aquel caparazón, mi inteligencia intacta, mis deseos acaso exacerbados, mis oídos refinadísimos, oyendo a la mujer que en un tiempo me enloqueció gemir y aullar con sus sucesivos amantes. Solo esa gente podía inventar una tortura semejante. Me levanté agitado. Esa noche ya no pude dormir y durante horas di vueltas en mi habitación, fumando y pensando. Era preciso indagar de algún modo esa posibilidad, pero esa investigación era la más peligrosa que hubiera emprendido con respecto a la secta. Se trataba de ver hasta qué punto aquel mártir era mi propia figuración. Cuando amaneció, mi cabeza daba vueltas. Me bañé para dar un poco más de nitidez a mis imaginaciones. Me dije, más tranquilo, si aquel individuo estaba siendo castigado por la secta, ¿con qué motivo la ciega me había dado aquella información que podía despertar en mí, precisamente, ese género de sospechas? ¿Por qué me había explicado que ella lo castigaba? Podía y debía haber ocultado ese hecho, de querer hacerme caer en una trampa. Yo, por mi lado, nunca podría averiguarlo sin su ayuda, pues solo gracias a su información yo sabía que aquel individuo oía y sufría. Más todavía, si el propósito de la secta era cazarme en la trampa de la ciega, ¿qué necesidad había de mostrarme al ciego en aquella situación equívoca y en todo caso sospechosa para mí? Por lo demás, pensé también Domínguez se acostaba con aquella mujer en las mismas condiciones, y eso lo revelaba como algo ajeno a mi propia investigación. Me tranquilicé, pero decidí extremar mi cautela. Ese mismo día puse en práctica un recurso que ya tenía pensado, pero que hasta ese momento no lo había utilizado: escuchar a través de la puerta. Si aquel aborrecimiento era auténtico, era probable que en momentos de soledad ella le gritase también insultos. Subí hasta el 5º piso con el ascensor y luego bajé con cuidado hasta el 4º, dejando pasar 5 minutos en cada escalón. Así logré acercarme a la pieza y poner mi oído contra la puerta. Oí las voces de la conversación entre Lois y un hombre. Me llamó la atención porque 1 hora más tarde ella me esperaba. ¿Sería capaz de tener otro hombre hasta casi el momento mismo de mi llegada? Quedaba el recurso de esperar. Caminé suavemente por el pasillo y en un rincón esperé, pensando, si alguien viene o pasa por aquí, caminaré más hacia abajo y no podrá sospecharse nada. Por suerte, aquella hora el movimiento era nulo y pude así esperar hasta la hora convenida con Lois, sin que aquel individuo saliese de la pieza. Pensé entonces que cualquier otro amigo o conocido había estado conversando con la ciega a la espera de mi llegada. Sea como fuera, era la hora convenida, así que me acerqué y golpeé. Me abrió y entré en la habitación. Casi me desmayo. En la habitación no había nadie, fuera, claro está, de la ciega y del paralítico en su silla. Vertiginosamente me imaginé la siniestra comedia: un ciego presuntamente paralítico y mudo, colocado por la secta como marido de la otra canalla, para que yo cayese en la trampa del famoso odio, de la famosa grieta y de la inevitable confesión. Salí corriendo, pues mi mente, lúcida y exacta como pocas veces, me recordaba que, astutamente, no había dado mi dirección a nadie, ni al propio Domínguez se la había concedido. Y qué paralítico o no, la ceguera de aquel bufón tenebroso le impediría perseguirme escaleras abajo. Atravesé como una exhalación el boulevard y entré al jardín de Luxemburgo, y siempre corriendo salí por el otro extremo. Allí tomé un taxi y sin pérdida de tiempo pensé en ir hasta mi hotel a buscar mi valija para fugarme de París. Pero mientras pensaba en pellones, en el viaje, se me ocurrió que si bien yo no había confiado mi domicilio a nadie, era muy probable, que digo seguro, que la secta me hubiese seguido hasta allá, previendo precisamente cualquier fuga precipitada. ¿Qué diablos importaba mi valija, mi pasaporte
y mi dinero lo llevaba siempre conmigo, más aún, sin saber lo que podía sucederme exactamente. Mi larga experiencia en aquella investigación me había hecho tomar una medida que ahora juzgaba genial: tener el pasaporte visado por 2 o 3 países, porque piénsese que apenas producido el episodio de la calle Gay-Lussac, la secta destacaría en el acto una guardia en el consulado argentino para seguir mi pista. Una vez más me poseyó, en medio de mi agitación, una notable sensación de fuerza proveniente de mi previsión y de mi talento. Fui a los Grand Boulevards y le indiqué al chofer que me llevara a una agencia cualquiera de viajes. Saqué pasaje para el primer avión, también pensé en la vigilancia hacia el aeródromo, pero me pareció que la secta se iba a despistar esperándome primero en el consulado. Así salí para Roma. Capítulo 31. Cuántas estupideces cometemos con aire de riguroso razonamiento. Claro, razonamos bien, razonamos magníficamente sobre las premisas A, B y C, solo que no habíamos tenido en cuenta la premisa D, Y, la E y la F, y todo el abecedario latino más el ruso, mecanismo en virtud del cual estos asuntos inquisidores del psicoanálisis se quedan muy tranquilos después de haber sacado conclusiones correctísimas de bases esqueléticas. Cuántas amargas reflexiones me hice en aquel viaje a Roma. Traté de ordenar mis ideas, mis teorías, los hechos que había vivido, ya que solo es posible acertar con el porvenir si tratamos de descubrir las leyes del pasado. Cuántas fallas en ese pasado, cuántas inadvertencias, cuántas ingenuidades. En aquel momento advertí el papel equívoco de Domínguez, recordándolo de Víctor Brauner. Ahora, años después, confirmo mi hipótesis: Domínguez, empujado al manicomio y al suicidio. Sí, en el viaje recordé el extraño suceso de Víctor Brauner y también recordé que, al encontrarme con Domínguez, le pregunté por todos: por Breton, por Peret, por Esteban Francés, por Malta, por Marcel Ferry, menos por Víctor Brauner. Significativo olvido. Relato, por si no lo conocen, el episodio. Este pintor tenía la obsesión de la ceguera y en varios cuadros pintó retratos de hombres con un ojo pinchado o saltado, e incluso un autorretrato en que uno de sus ojos aparecía vaciado. Ahora bien, un poco antes de la guerra, en una orgía en el taller de uno de los pintores del grupo surrealista, Domínguez, borracho, arroja un vaso contra alguien. Este se aparta y el vaso arranca un ojo de Víctor Brauner. Vean ustedes ahora si se puede hablar de casualidad, si la casualidad tiene el menor sentido entre los seres humanos. Los hombres, por el contrario, se mueven como sonámbulos hacia fines que muchas veces intuyen oscuramente, pero a los que son atraídos, como la mariposa hacia la llama. Así Brauner fue hacia el vaso de Domínguez y su ceguera, y así yo fui hacia Domínguez en 1953, sin saber que nuevamente iba en demanda de mi destino. De todas las personas que yo hubiera podido ver en aquel verano de 1953, solo se me ocurrió acudir al hombre que en cierto modo estaba al servicio de la secta. Lo demás es obvio: el cuadro que llamó mi atención y mi miedo, la ciega, modelo para esa única ocasión, la farsa de aquella cohabitación con Domínguez, mi estúpida vigilancia desde el observatorio, mi contacto con la ciega, la comedia del paralítico, etc. Aviso a los ingenuos: no hay casualidades. Nótese, no hay casualidades. Y sobre todo aviso para los que después de mí y leyendo este informe decidan emprender la búsqueda y llegar un poco más lejos que yo, tan desdichado precursor como Maupassant, que lo pagó con la locura, como Rimbaud, que no obstante su fuga al África terminó también con el delirio y la gangrena, y como tantos otros anónimos héroes que no conocemos, que han de haber concluido sus días, sin que nadie lo sepa, entre las paredes del manicomio, en la tortura de las policías políticas, asfixiados en pozos ciegos, tragados por ciénagas, comidos por las hormigas carniceras en el África, devorados por los tiburones, castrados y vendidos a sultanes de Oriente, o como yo mismo, destinados a la muerte por el fuego. De Roma huí al Egipto, desde allí viajé en barco hasta la India, como si el destino me precediera y esperara. En Bombay me encontré de pronto en un prostíbulo de ciegas. Aterrado, huí hacia la China y desde allí pasé a San Francisco.
Permanecí quieto varios meses en la pensión de una italiana llamada Giovanna, hasta que decidí volver a la Argentina, cuando me pareció que no sucedía nada sospechoso. Una vez aquí, ya aleccionado, me mantuve a la expectativa, esperando adherirme a algún allegado o conocido que encegueciera por algún accidente. Ya saben lo que sucedió después: el tipógrafo Celestino Iglesias, la espera, el accidente, nuevamente la espera, el departamento de Belgrano y finalmente la pieza hermética donde creí que encontraría mi destino definitivo. Capítulo 32. No sé si como consecuencia del cansancio, la tensión de la espera durante tantas horas o el aire impuro, lo cierto es que empezó a dominarme una modorra creciente y por fin caí, o ahora me parece haber caído, en un entresueño turbio y agitado, pesadillas que no terminan nunca de configurarse, mezcladas o alimentadas de recuerdos semejantes a la historia del ascensor o a la de Luis. Recuerdo que en cierto momento creí que me asfixiaba y desesperado me levanté, corrí hacia las puertas y me puse a golpearlas con furia. Luego me quité el saco y más tarde la camisa porque todo me pesaba y me ahogaba. Hasta ahí recuerdo todo con nitidez. No sé, en cambio, si fue a raíz de mis golpes y de mis gritos que abrieron la puerta y apareció la ciega. La veo aún, recortada sobre el vano de la puerta, en medio de una luminosidad que me pareció algo fosforescente y erática. Había en ella majestad y emanaba de su actitud y sobre todo de su rostro una invencible fascinación, como si en el vano de la puerta hubiera, enyesta y silenciosa, una serpiente con sus ojos clavados en mí. Hice un esfuerzo para romper el hechizo que me paralizaba. Tenía el propósito, seguramente desatinado, pero casi lógico si se tiene en cuenta mi falta de esperanza en cualquier otra cosa, de lanzarme contra ella, derribarla si era preciso y correr buscando una salida hacia la calle. Pero la verdad es que apenas podía mantenerme en pie. Un sopor, un gran cansancio se fue apoderando de mis músculos, un cansancio enfermizo como el que se siente en los grandes accesos de fiebre. Y en efecto, mis sienes me latían con creciente intensidad hasta que en un momento dado pareció que mi cabeza iba a estallar como un gasómetro. Un resto de conciencia me decía, no obstante, que si no aprovechaba esa oportunidad para salvarme, nunca más podría hacerlo. Junté con tensa voluntad todas las fuerzas de que disponía y me precipité sobre la ciega, la aparté con violencia y me lancé a la otra habitación. Muchísimas gracias por escuchar nuestras narraciones, sobre todo por escuchar esta obra maestra del maestro Ernesto Sábato. Hemos quedado en el capítulo 32 y procederemos en los próximos días a terminar con este aparte informe sobre ciegos que recomendamos enormemente que ustedes lo adquieran y lo tengan en su biblioteca y lo relean muchísimas veces. Dios los bendiga y que tengan un maravilloso día.